ver. Aquí empezar. Es que no estaba esta, por eso no lo reconocí. Sí, que era así. Buenas tardes, jóvenes. ¿Alguien que me conteste? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Inge. Sí, se escucha. Buenas, Inge. Sí, se le escucha. Muy bien. Vamos entonces directamente, nos vamos a ir al pizarrón a trabajar el siguiente tema. El siguiente tema de nuestro curso, como todos, pues muy interesante, pero este es lo que se llama trabajo y energía. Bueno, pues por ejemplo, el para qué me puede servir. Pensemos en una persona que necesita subir de una altura inferior a otra superior. Suponiendo que fuera pues esta la persona, ¿no? Que va subiendo hasta llegar aquí. De tal manera que si lo tomo como un nivel de referencia, podríamos ver H, y esta persona pues tiene un peso W. Ahí va. Entonces lo que ha sucedido es que ese peso W, si lo vemos ahora así, aquí está W originalmente, y al final termina aquí. Entonces aquí hubo lo que estamos llamando H. Y generalmente una persona, bueno, mientras ya sea mayor, dice, me cuesta trabajo subir las escaleras. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ese me cuesta trabajo es moverse de una posición 1 a una posición 2, ¿verdad? Entonces fue de 1 a 2. Y aquí se manifiesta pues un vector hacia abajo. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Lo que ha hecho es que ese peso W se ha movido una distancia H. Y eso es lo que llamamos trabajo. Fuerza a distancia es trabajo. Desde luego que nosotros, bueno, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, en un edificio. A lo mejor tenemos aquí, no sé si me ocurre, es un dispositivo como este. Y voy a subir una carga de este nivel 0 y lo más seguro es que lo tengamos que colocar aquí. Entonces, este peso W al final va a quedar allí. Va a depender entonces la cantidad de trabajo que entre más alto sea el edificio, más trabajo vamos a ejecutar. Entonces, por ejemplo, subir materiales, subir una maquinaria, lo importante es poder saber cuánto pesa para poder decir, bueno, aquí voy a colocar, no sé, un motor que sea capaz de subir ese peso. Y ahora sí que lo va a subir, pero necesita calcular, por ejemplo, los elementos, la grúa, etcétera. ¿Por qué? Porque voy a efectuar una cantidad de trabajo. Cosas que entonces pues tenemos que saber calcular. Y razón por la que este tema se aborda en este curso. Bueno, vamos a entrar ahora a la parte ya más formal, lo que es sus deducciones. Pues su formulita es muy sencillo, lo que acabamos de analizar, pero lo vamos a hacerlo de una manera un poquito más técnica. Vamos a ver. Entonces, trabajo y energía. Unos títulos casi. Entonces, por ejemplo, decimos que en mecánica, vamos a cambiar que se vea bien. Entonces, en mecánica, ¿qué es lo que estamos estudiando? Entonces, una fuerza que lo denotamos con F, puede ser vector, hace
lo que estamos llamando trabajo. En este caso, vamos a ver el peso. Si es pequeñito, pues decimos que es infinitesimal, por ser muy pequeño. Cuando mueve, por ejemplo, ¿cuándo lo hace? Cuando mueve una partícula. A través de un desplazamiento. Entonces lo que acabo de hacer en el ejemplo, pues es precisamente haber desplazado de abajo hacia arriba los cuerpos. Y eso es lo que acabamos de apuntar. Bueno, le damos entonces una interpretación gráfica. Pues puede ser así como esta. Esta es nuestra trayectoria, que no va a ser siempre recta. Que puede entonces, pues ahí va la fuerza, nunca va a ser así siguiendo la trayectoria, sino que puede estar así como lo estoy indicando aquí, de tal manera que esta fuerza puedes componer en una componente perpendicular a la trayectoria y otra tangente a la trayectoria. Voy a poner aquí son sus componentes. Bueno, ahí está F. Entonces, aquí por ejemplo, si el ángulo de referencia es este, entonces aquí tendrá una componente que le llamamos F coseno del ángulo θ. Muy bien. Quiere decir que aquí hay otra componente que va a ser F seno de θ. No estamos descomponiendo esta fuerza F en sus componentes tangencial y perpendicular. Bueno, el trabajo, entonces, ¿cómo se calcula? El trabajo se calcula aplicando, por ejemplo, el producto. Entonces, si es pequeñito la distancia que se está desplazando, vamos a poner que este cuerpo se desplazó, digamos, de acá para acá, pues ha desplazado nada más una distancia, es muy pequeñita, por ahí dice infinitesimal. Entonces, al ser infinitesimal, ser muy pequeño el desplazamiento, hablamos de una derivada del trabajo. Entonces, aquí vemos que es igual a F coseno de θ, es la componente F coseno de θ, y por esa diferencial de longitud que se ha movido. Muy bien. Entonces, eso es lo que digamos, hemos deducido de esta forma. Luego hay condiciones para signo. Por ejemplo, si esa F coseno de θ y esa diferencial de S tienen la misma dirección, el trabajo es positivo. Entonces, en ese caso es positivo. Si ahora F coseno de θ y ds tienen direcciones opuestas, entonces el trabajo
ese trabajo es negativo. Y ahora, si f coseno de teta y ds son perpendiculares, vamos a explicar así, el trabajo es cero. Entonces, si hay perpendicularidad, entonces no hay trabajo. Unidades del trabajo. O sea, cómo se mide. Son, como ya había indicado, es fuerza, distancia. Entonces, vamos a ponerlo así, fuerza, distancia. Entonces, la fuerza lo mido en newtons y distancia en metros, por ejemplo. Esto es lo que podemos llamar yo. Y también lo podemos medir en libras, pies, también. Bueno, esto es en el sistema gravitacional, este es en el sistema internacional. Entonces, gravitacional sería eso. Se mide, pues, libras, pies o newtons. Y cuando es newtons metro, le llamamos joules. Entonces, esa es la, digamos, cómo actúa y si hace o no hace trabajo una fuerza. Bueno, entonces vamos a avanzar en otros sobre lo mismo. Eso que acabo de apuntar, vamos a quitar esto. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a mover sobre una superficie. Por ejemplo, esta caja lo voy a mover de un punto a otro. La trayectoria, en lugar de aquí, pues lo estamos componiendo que sea recta. Si, por ejemplo, aquí le aplicamos una fuerza a esta caja con un ángulo θ, entonces la fuerza que realmente produce trabajo, es decir, es esto. Sucede lo siguiente. Tengo la caja y sobre de ese cuerpo la fuerza lo estamos descomponiendo en horizontal y vertical. Entonces, por eso esta le podemos llamar F coseno de θ y esta sería F seno de θ. ¿Y esta va a empujar el cajón? No. ¿Quién? Nada más esta. Entonces, F solamente F coseno de θ hace trabajo. Es justo lo que en este caso, si se va a mover el roque así, si este fuera ese, entonces F coseno de θ o distancia le podemos llamar, distancia, ¿verdad? Entonces el trabajo realizado es de mover la caja, va a ser igual a F coseno de θ por una distancia. Mientras que la otra, ¿por qué? Pero aquí el desplazamiento, o sea, el sentido va, ambos coinciden, ds o s tiene esta dirección, o la d, y F coseno de θ, y por eso el trabajo es positivo. Dije, es F coseno de θ, ¿verdad? Sí, es F coseno de θ, es correcto. ¿Sí? Es que ahí está F coseno de D. Ajá, este es coseno de θ, aquí me faltó, por distancia, es correcto, así debe ser.
Gracias. Bueno, entonces ya eso es. Ahora, si le cambiamos de signo, por ejemplo, lo estoy desplazando para allá, sin embargo, más bien la fuerza apunta hacia allá, pero lo muevo al revés. Ahorita vamos a ver ese tipo de combinaciones. Entonces decimos que hay una fuerza que en lugar de ayudar está deteniendo al rojo. Y es cuando lo que decíamos, si esta F y la distancia, digamos, coinciden los dos, por eso decimos que trabajo positivo. Pero ahora si vamos a suponer que F apunta para acá, pero lo que les decía, pero ahora el desplazamiento tiene sentido contrario. Entonces aquí ya decimos que menos sería F coseno de teta por una distancia que estamos. Y entonces ahí se decía que el trabajo era negativo. Y cuando el ángulo, por ejemplo aquí hay 90 grados, F no hace trabajo, fue el tercer caso. Y así entonces identificamos cuándo una fuerza hace trabajo, cuándo trabajo positivo, cuándo negativo, o bien no hace trabajo. Con este ejemplo, pues, lo que apuntamos, lo que apunté hace un momento, lo demuestra gráficamente, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces ilustrando y deduciendo de la manera más muy bien. Podemos hablar de una situación como la que tengo aquí. Entonces, en esta parte, aprovechando ese dibujo que ya tengo, para luego ya quitarlo. Por ejemplo, observamos que se está moviendo, en este caso, este cuerpo se va moviendo de la posición 1 a la posición 2. Y allí una distancia, un pequeño tramo que le estamos llamando DJ. Bueno, entonces, refiriéndonos a aquella figura, lo que acaba de decir, mover el cuerpo, o al moverse el cuerpo de 1 a 2, podemos ya, el trabajo es sumar todas las cantidades de trabajo a lo largo de la trayectoria. Pero vean, por ejemplo, y en este caso vamos a llegar finalmente a esto. ¿Sí? Bien. Tenemos que, por ejemplo, menos W, si va hacia abajo, por ejemplo. Pero vamos a ver que al final va a quedar positivo. Entonces, menos W, punto diferencial de Y, que es lo que tenemos aquí. El peso aquí está, y se está moviendo una diferencial de peso. Tenemos las referencias, se está moviendo aquí tenemos, bueno, aquí está precisamente esta deducción. ¿Sí? Es más, ya creo que mejor lo explico, ya es lo que está previsto ahí. Entonces explico, se está moviendo de 1 a 2, entonces tenemos menos W y eso depende del sentido que estemos dando los límites. Bueno, entonces estamos moviendo de 1 y llegamos a 2. Pero la W, ¿por qué lo saco de la integral? Porque es una carga o una fuerza que no se modifica durante el traslado. Entonces quiere decir que es una constante. Bien, está ahora sí con ese sentido Y1 a Y2. Como aquí vemos que se reordenó, entonces W finalmente, este signo, ¿cómo lo estamos modificando? O sea, aquí sabemos que va a quedar Y de Y1 menos Y2, ¿verdad? Pero quiero quitar este signo, reordenamos aquí los signos, y resulta de que W es igual a Y2 menos Y1. ¿Sí? Quiere decir que esto se movió finalmente. ¿Sí? Esta sería nuestra, al final, bueno, desde allí, bueno, esta hasta aquí. ¿Sí? Desde luego que aquí está mi referencia. Pero finalmente, ¿cuánto se ha movido? Se ha movido de aquí hasta aquí, no ha llegado hasta aquí. Obviamente que esta es una referencia. Pero entonces, justamente lo que tenemos aquí, W
ha hecho trabajo porque se ha movido de Y2 menos Y1. Y esto sabemos que es trabajo, o sea, finalmente es el trabajo que hemos efectuado, que lo tenemos con esta simbología. Bueno, eso sería refiriéndonos y como el peso. Ahora, ¿por qué tenía que resultar positivo? Porque el peso apunta hacia abajo, ¿sí? El desplazamiento, ¿para dónde apunta? Apunta también hacia abajo, ¿verdad? Esta Y. Finalmente esta la podemos llamar Y2 menos Y1, va a ser podemos decir que es una Y total, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que estamos ilustrando a través de esta gráfica. Vamos a ver ahorita otras maneras de expresar. Entonces, de manera general, podemos llamarle, pues, ya vamos a ver tipos de trabajo. Bueno, vamos a llamarle entonces trabajo debido Ingeniero, a una fuerza variable. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, escucho. se desenfocó. Ah, sí, es cierto. Corrijo ahorita. Sí, estaba yo. Ahorita vamos a corregir esto. Vamos a ver. Bien. Ahí está. Ya regresamos a la. Muy bien. Muy bien. Entonces, puede ser la fuerza de tipo variable, sale debido a una fuerza mm, variable. Entonces, por ejemplo, tenemos una trayectoria que no siempre va a ser recta. Volvemos a indicar nuestra fuerza. Cualquiera no siempre va a ser el peso de un cuerpo. Tenemos aquí la componente. Está aquí. Aquí. Entonces, esta es la que ya conocemos como F coseno de θ. Está temporalmente ese punto que lo estamos moviendo, que está por acá, y va a llegar. Estamos entonces, bueno, aquí le podemos llamar S1, posición S1, y lo queremos dejar en S2. Bueno, entonces aquí se está moviendo a través de esta trayectoria. Entonces el trabajo debido a mover un cuerpo desde la posición 1 a la posición 2 es lo que estamos indicando aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues integrando esa fuerza punto diferencial de S. Entonces, si estoy usando vectores, uso el producto punto, eso me calcula el trabajo. Y vamos desde S1, me interesa llevarlo hasta S2. Muy bien. Pero luego, la cantidad de fuerza, así como lo vimos hace un ratito, que hace trabajo es nada más F coseno de θ. Porque vimos que esta, por ejemplo, va perpendicular a la trayectoria. Entonces, F coseno de θ por una diferencial de S. ¿Sí? Es decir, aquí se está moviendo la partícula a una diferencial de S, nada más. Muy bien. Eso es lo que, así podemos nosotros dejar interpretada nuestro trabajo, es desde S1 hasta S2. Bien. Desde luego que ¿qué es lo que estamos buscando? Que se represente. Entonces, esta es la trayectoria y esta es la fuerza que produce el trabajo. Bueno,
puede ser que inicie aquí, termine aquí. Entonces, desde S1 lo estamos moviendo hasta S2. Entonces, puede tener muchas configuraciones. Y esta que acabo de indicar aquí es nuestra diferencial de S. Entonces, toda esta área que tenemos aquí es lo que nos produce, es lo que, digamos que es la cantidad de trabajo efectuado, representa la cantidad de trabajo efectuado. ¿Cómo lo obtengo? A través de esta integral. Eso es lo que me está lo que estamos representando. Entonces, eso es trabajo, por ejemplo, puede ser de una fuerza variable. Bueno, esa sería su representación en general. Bueno, vamos a ver qué otro tipo de trabajo, qué otra cosa me puede producir trabajo. Entonces, bueno, trabajo allí puede ser de fuerza variable. Entonces puede ser trabajo debido a una fuerza constante. Entonces, aquí lo único que va a cambiar es la figura. Esta, pues lo puedo representar como que va en esta línea recta, que se está moviendo desde S1 hasta un S2, y en un determinada posición, pues va por acá. Pero es de fuerza de tipo constante. Entonces ya vimos que nada más una componente es la que va a hacer trabajo. ¿Cuál? Esta que estoy indicando aquí, que se llama F por seno de T. Bueno, entonces aquí va a ser el trabajo de 1 a 2, pero de una fuerza constante. Entonces, igual que la integral que acabo de borrar, vamos desde S1 hasta S2, me interesa mover. Y la fuerza que es de tipo constante, punto diferencial de S, si lo quiero ver como vectores. Al aplicar punto, esto se vuelve un escalar. Entonces, o Fs lo puedo sacar, perdón, Fc, lo puedo sacar como una valor constante, ¿verdad? Y nada más ya me queda como variable esa diferencial de S. ¿Por qué? Porque estamos integrando desde S1 hasta S2. Muy bien. Como se trata de trabajo, digamos, de fuerza constante, al mover esa carga o fuerza, aplicar esa fuerza desde cualquier posición de S1 hasta S2, entonces esto es algo constante. Al integrar allá, pues sabemos todos que nos va a quedar S1 y S2. Pues ya sustituyo la S, pues tenemos S2 menos S1. Y esa es nuestra fórmula cuando vayamos a efectuar o calcular el trabajo debido a una fuerza constante. Entonces, hay otro caso, variable constante. Unos elementos que producen trabajo. Entonces, ¿cuál? El trabajo de la fuerza de un resorte. Entonces también los resortes, ¿por qué? Porque se comprime o se estira. Bueno, entonces vamos a hacer una configuración de cómo se puede interpretar esto. Por ejemplo, tenemos aquí un soporte, de allí sacamos un resorte, sacamos un resorte.
En el extremo de ese resorte podemos colocar, por ejemplo, una caja o algo que me permita mantenerlo allí. Entonces aquí observamos que hay se puede mover, digamos, de aquí desde un X1 y un X2. Entonces esta es la trayectoria sobre la que se puede mover el resorte. Se pueden dar las dos, por ejemplo, situaciones. Una, por ejemplo, voy a indicarla aquí. Bueno. Si, por ejemplo, aquí tenemos un resorte de constante K, el K, pues ya sabemos que es su constante de rigidez. Si originalmente estaba este resorte por acá, que estaba, digamos, más libre, a la hora que movimos, digamos, este bloque hacia la derecha, empezó el resorte a aplicar una fuerza, que le pueden llamar Fs, que es igual a K, que es su constante por cuánto, qué cantidad se está estirando. ¿Sí? Bueno, puede ser ahora lo contrario. Vamos a, por ejemplo, aquí está el soporte. Tenemos aquí, entonces, el resorte. Luego ahí también le podemos colocar la caja que queremos. Bueno, entonces aquí también tiene digamos, dejar para acá, se puede mover. Eso tal vez a comprimir el resorte. Pues aquí sería X1, aquí sería X2. Bueno. Pero ahora lo que es, si por ejemplo, vamos a suponer que aquí esté nuestra referencia. Llegamos, por ejemplo, de aquí para acá, estaba libre el resorte. ¿Qué hicimos aquí? Se estiró. Ahora, lo contrario. Cuando estaba aquí la caja, estaba libre este resorte. Bueno, si está libre, pues no emite ninguna fuerza. Pero una vez que el resorte se sintió que lo estamos comprimiendo, empezó a reaccionar. ¿Sí? Entonces, este es su Fs, ¿verdad? Que esto va a ser igual a la misma fórmula que tenemos, va a ser K por X. Entonces, repito otra vez, aquí lo estiro y actúa así. Aquí lo comprimo y actúa así. Bueno, vean, cuando se está estirando, el movimiento es hacia la derecha. De acuerdo a como lo estamos viendo. El movimiento es a la derecha, mientras que el resorte actúa al revés. Bueno, ahora aquí, ¿qué pasa? El movimiento ahora es a la derecha. Sí, también. Pero ¿qué hace con el resorte? En lugar de estirarse, se está comprimiendo. ¿Qué hace también? Actúa en sentido contrario al movimiento. Entonces, aquí el trabajo debido a los resortes, que lo vamos a llamar trabajo de 1 a 2, es igual a estas integrales que ya vimos, que es igual a Fs diferencial por, podemos llamarle X, desplazamiento pequeñito, y va desde X1 hasta X2. ¿Sí? Muy bien. Lo podemos Fs diferencial de X. Bueno, pero esto lo puedo, sustituimos ya por acá, puse K, F es igual a K por X. Pues sustituimos la F es igual a K por X diferencial de X. Ya la menos K por, bueno, aquí inclusive, corrijo aquí, se dijo que se opone siempre. Entonces es K por X, la fuerza se opone al desplazamiento.
diferencial de x. De x1 hasta x2 está muy bien. Bien, una vez que ya hemos efectuado nuestras integrales, nos va a quedar entonces, aquí sí, nos va a quedar tal como está el signo. Entonces, menos, como aquí ya hay una x, al integrar, va a ser x cuadrada sobre 2. Entonces va a ser menos un medio de k por la x cuadrada 2 menos un medio de k por x1 al cuadrado, ¿no? Esa sería entonces nuestra ecuación y vean que quedó con signo negativo. Quiere decir que el trabajo debido a los resortes o los resortes producen un trabajo negativo. ¿Bien? Bien, esto lo podemos representar de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí, bueno, que no necesariamente debe estar en cero, pero más o menos como si son resortes como dice una constante de formación, entonces aquí podemos identificar que el desplazamiento empiece, por ejemplo, por acá y termine por acá. Entonces está en una posición x1 y va a llegar a x2. Es estiramiento o compresión, comprimirlo. A esto le podemos llamar diferencial de x, pequeño desplazamiento, el eje de los desplazamientos, y menos f es fuerza de ningún resorte. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una diferencial de x, que es la que estamos usando aquí. Y entonces todo lo que está debajo, si empezó por acá, en esta zona, entonces esto es trabajo. Esa integral es la suma de trabajo de 1 a 2. Es decir, estamos desplazando de 1 a 2 ese bloque a través de un resorte que se está oponiendo a que se mueva ese bloque. Entonces ahí tenemos nuestras ecuaciones. Debido a pesos, al peso de los cuerpos, debido a una fuerza de tipo constante, debido a un resorte. Entonces ahí vamos a ver si tenemos ya algún... Bueno, hay algo que podemos agregar de una vez para dejar todos los modelos matemáticos y ya entrar a la parte de cálculo de trabajo, de los diferentes tipos de trabajo. Bueno, entonces seguimos con las relaciones. Tenemos entonces lo que se llama el principio del trabajo y la energía. Ahorita vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo de una manera bastante gráfica. Ya ustedes leen un poco más al respecto. Entonces tenemos aquí nuestro sistema coordenado. Decidimos que aquí sea X, aquí sea Y, Z. Entonces vamos a estar hablando de lo mismo, pero ahora bajo un principio. Por ejemplo, aquí, esta es nuestra trayectoria que le estamos llamando S. Puede ser que un cuerpo... Se volvió a enfocar. Sí, otra vez, sí. Vamos a corregir, jóvenes. Ahorita sí. Muy bien, vamos a... Sí, porque está borroso. Vamos a ver en video. Sí. Ahí está. Vamos a darle la máxima. Ahí está. Perfecto. Bueno. Y vamos a aprovechar de una vez nuestra asistencia. Y ahí va. Ahí está. Se fue
Muy bien, entonces ya estamos con asistencia también. Bueno, entonces les decía, vuelvo a la exposición. Bien, tenemos entonces allí un cuerpo que se está moviendo tal como ya lo habíamos indicado. Puede venir este cuerpo debido a un conjunto de fuerzas, no nada más va a ser una siempre. Entonces aquí, por ejemplo, estoy dibujando a propósito antes para que nos den una configuración más definida. Bueno, entonces aquí tenemos la fuerza, aquí. Esta es la fuerza que le podríamos llamar fuerza resultante, ¿sí? Que puede venir de una sumatoria de fuerzas, de manera vectorial. Aquí entonces hay una fuerza, aquí puede ser más bien sumatoria de fuerzas, pero de tipo tangencial. Esto es igual a sumatoria de fuerzas coseno de θ. Entonces es igual a la sumatoria de F coseno de θ. Es tangente, aquí obviamente, pero esta es tan pequeñita que es tangente. Pero bueno, no lo trae. Y luego el ángulo que estamos midiendo, pues es este que tenemos aquí. Voy a dejarlo de color azul. Vamos a modificar. Ahí está el ángulo, la trayectoria. Bueno. Y aquí pues sería sumatoria de fuerzas, pero de tipo normal. ¿Por qué? Porque esta con esta son perpendiculares. Entonces sumatoria de fuerzas normales, lo que tenemos aquí, es igual a sumatoria de fuerzas de F seno de T, pero de acuerdo a esta configuración que tenemos ahorita. Acuérdense que estas, si nos estamos moviendo sobre esta trayectoria, esta es perpendicular a la trayectoria. Entonces, estas no trabajan. Pueden empezar ahí. Estas sí trabajan. Son las que se encargan de mover el cuerpo. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos ahí y luego como ya estamos hablando del espacio, pues decimos que este es un vector de posición que nos va dando seguimiento pues a dónde se encuentra la partícula. Muy bien. Si por ejemplo en un tiempo cualquiera, y pues si por ahí empieza nuestro análisis, entonces T pues, va a ser igual a T1. ¿Sí? S pues podemos decir que es igual a S1 en esa posición. Y la velocidad pues que sea con una velocidad inicial 1. ¿Sí? Eso sería, digamos, ahora si me interesa dejar hasta aquí la partícula, pues todo esto tendríamos que decir que T es igual a T2, que S va a ser igual a S2, y B va a ser igual a B2, ¿verdad? Son las variables que pueden suceder. Bueno, entonces, vemos aquí el sumatorio de fuerzas, vamos a ver si los modelos, sumatorio de fuerzas tangenciales, recordamos la segunda ley de Newton. Esto es igual a masa por aceleración de tipo, es tangencial. ¿Sí? Esta que tengo aquí. Es normal y tangencial. Ahorita vamos a ver. Bien, entonces esto fuerza, masa por aceleración tangencial. ¿Sí? Esta es la segunda ley de Newton. Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Sumatoria de fuerzas por el coseno de θ.
esta que decía yo que está apenas pegando sobre la trayectoria. Esto es igual a masa por una aceleración de tipo tangencial. Vean, estas son lo que estamos diciendo que sí trabajan. ¿Sí? Muy bien. Durante el desplazamiento de ese desplazamiento de ese, ¿qué es lo que va a suceder? Sabemos que la aceleración de tipo tangencial es igual de derivada de S, ¿sí? Por ahí, cuando tenemos fuerzas de tipo constante, o sea, AdS, por ahí, AdS es igual a AD derivada de B. De ahí está saliendo esta fórmula. ¿Sí? Que ya, pues eso ya está listo mucho antes, ¿verdad? Bueno, bien, ¿qué es lo que me interesa? Sumatoria de fuerzas, lo que tengo aquí, sumatoria de fuerzas, coseno de teta, que son las que producen trabajo en este caso. Muy bien. Entonces, esto va a ser entonces igual, como ya es, en lugar de aceleración es F, segunda ley de Newton, entonces masa por aceleración, pero aceleración es lo que pongo aquí, B derivada de B, entre S. Ahí está ya reemplazada nuestra F coseno de teta. Muy bien. Pero así no podemos integrar, hay que arreglar nuestra ecuación. Entonces, sumatoria de fuerzas coseno de teta. Voy a relacionar fuerza a distancia, lo que necesito es, y aquí me quedará M derivada de B, B derivada de B. Ya arreglamos las integrales. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Integrando para calcular el trabajo total desde una situación de velocidad 1 a velocidad 2. Vean, aquí estamos hablando de V1 y lo vamos a dejar con una velocidad V2. Y entonces, ahora sí, y también una posición S1 a una posición S2. Igual, aquí está F1 y en el tiempo también estas variables, estos dos. Obviamente va a suceder entonces un tiempo. ¿Ok? En este caso son desplazamientos los que estamos efectuando por esa distancia. Bueno, entonces ya tenemos que sumatoria de fuerzas, esa sumatoria de fuerzas integrales más bien. Esa sumatoria de integrales de F coseno de teta diferencial de S, que es lo que tengo de este lado. Entonces aquí se debe mover desde S1 hasta S2. La masa es constante, no cambia con el cambio de posición. Lo sacamos de la integración y nos queda B derivada de B. Y bueno, estamos diciendo, lo tomo con B1 y lo dejo con B2. Entonces va a ser desde B1 hasta B2. Bien, aquí es una forma o fórmula general, lo vamos a dejar así. Cuando ya sepamos, ya vimos que podría ser fuerza variable o podría ser fuerza constante, o depender de una función de algo, ¿no? Entonces, por eso vamos a dejar este lado de la integración así como está. Entonces, esa sumatoria de integrales, o sea, F coseno de teta, diferencial de S, desde S1 hasta S2, ahora sí, a qué lado sí lo podemos integrar.
Y observamos que va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 de inicial al cuadrado. ¿Verdad? Ese es entonces nuestro modelo al que estamos llegando. Pero luego, a veces esta ecuación nos conviene simplificarla. Hace un rato vimos que el trabajo, ¿cómo lo denotamos? Todo esto que está aquí, le llamamos trabajo de 1 a 2. ¿Verdad? Y luego podríamos decir que, bueno, tal como está aquí, un medio de la masa, lo puedo reemplazar igual otra vez, velocidad 2 al cuadrado, y medio masa, velocidad 1 al cuadrado. Allí tenemos una ecuación que nos puede, y aún lo podemos simplificar un poquito más. Por ejemplo, podríamos decir que si t es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, no digo cuál de las dos, sino nada más t, que sea un medio de la masa por podemos dejar esta ecuación todavía más simplificada. Trabajo de 1 a 2 es igual, aquí sería entonces T2 menos T1. A este modelo, a esto es lo que le llaman el principio del trabajo y la energía. ¿Sí? Lo voy a poner más para que quede más claro. Entonces, a lo que llegamos aquí, trabajo de 1 a 2 es igual a T2 menos T1. Aquí observamos esto que es esto es lo que llamamos, esto es trabajo, fuerza a distancia, que aquí está toda la fuerza a distancia. ¿Y esto qué es? Un medio de la masa por velocidad T2, T es igual a energía. ¿Sí? Y por eso es lo que estamos llamando un principio del trabajo de la energía. Quiere decir que estamos combinando las dos situaciones. Que cuando un cuerpo para que se mueva tiene que tomar una velocidad. ¿Sí? Y entonces, y se tiene que aplicar una fuerza para que se pueda desplazar, no puede ser de otra, sin la existencia de una fuerza. Entonces, estamos combinando. De repente, lo que es trabajo se convierte en energía, pero ambas cosas, las unidades, por ejemplo, dijimos aquí que era fuerza a distancia, fuerza newtons, metro, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, vemos que masa es kilogramos, ¿y qué sería? Metros cuadrados, segundos cuadrados, ¿verdad? Esa sería pero el newton aquí sabemos que es igual a kilogramo, metro, segundo cuadrado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esto es igual a kilogramo. Aquí sería... pero aquí es por metro, aquí me faltó algo, ¿no? Si no, no iba a ser consistente. Entonces aquí tenemos kilogramos, metro, metro cuadrado, segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado, es igual kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Vean la consistencia de las unidades. Por eso se pueden sumar. Estamos hablando precisamente de trabajo y la energía. Entonces también en las unidades hay que revisar que haya consistencia. Bueno, hasta allí está toda la parte deductiva de las fórmulas. El qué es el trabajo, pues ya más o menos
lo entendimos y conforme vayamos avanzando con algunos ejercicios, pues vamos teniendo más dominio cada vez sobre el tema. Veamos algún caso. Bueno, vamos a suponer que se nos presenta un caso como este. Hay una pendiente aquí, un terreno pendiente, con un ángulo, en este caso, es necesario de integrales. Y sobre esa pendiente, pues hay un vehículo. Está subiendo. Nos dicen que va a moverse 12 metros. De tal manera que los datos, ¿cuáles son? Nos dicen que el automóvil, un automóvil de 1800 kilogramos, está viajando hacia arriba del plano inclinado. Inclinado. Si el conductor quiere detener el carro, en una distancia de 12 metros, determinar la fuerza de fricción suministrada por las ruedas. Otra vez volví a desenfocar. Ahorita lo corrijo. Gracias, Jorge. Muy bien. Ahorita corrijo. Para que vean. Bueno, entonces, sí está súper borroso. Medio se compuso. ¿Se compuso? Yo aquí lo veo bien. ¿Ustedes todavía no? Sí, ya se compuso. Sí, vale, ya solito se regresó. Como que dio un bajón en el internet. Bueno, entonces ahí está ya el enunciado. Entonces, vamos a lo más conveniente siempre ilustrar. Pues tenemos nuestro automóvil aquí, más o menos otra configuración, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está el automóvil y sabemos que hay un peso, tiene un peso W, siempre vertical hacia abajo, siempre que hablemos de peso. Luego tracemos una línea aquí, perpendicular a la trayectoria, e inmediatamente observamos que sale un vector. En este caso, NA le podemos llamar normal al plano. Bueno, aquí, de acuerdo a esto, aquí hay 20 grados. 20 grados. Si esto lo regreso 20 grados, esta línea, esta que está punteada va a regresar 20 grados. Entonces, quiere decir que aquí hay 20 grados.
Ahora allí debe haber una fuerza. Vamos a ver este color. Aquí hay una fuerza que se opone, es decir, es la que se va a encargar de detener el carro. Vamos a llamarle FA. FA. Bien, el vehículo lo tomamos con velocidad 1. No se dice, es velocidad 1. Sí, aquí está. Está viajando, dice, está viajando hacia arriba, ¿cuál inclinado? Sí, pero faltó. Hacia el plano inclinado con una rapidez. Aquí lo vamos a poner. Lo voy a poner con otro color para que se distinga. Ahí sí, ese dato lo dejé. Entonces, dejando sobre un plano inclinado con una rapidez, a ver si, de 15 metros por segundo, ¿verdad? Eso me faltaba. Por eso aquí luego no me aparecía para hacer el planteamiento. Bueno, entonces, lo tomamos con una velocidad inicial igual a 15 metros por segundo. Ahora sí está justificado. Bueno. Y luego cuando esté a los 12 metros, que es la distancia que me están dando, ¿qué va a suceder? Que aquí la velocidad de 2 debe ser 0, porque me dice que se está deteniendo. Entonces, si queremos ir rigurosos, bueno, ya quiere decir que el cochecito ya llegó aquí. Está por acá. Ya llegó donde quiere detenerse el conductor. Bien. ¿Qué más? Ya está W, está la NA, está la fuerza en este caso de fricción y el ángulo que tenemos. Acordándonos por el principio del trabajo y la energía. Bueno, hace un momento nos había quedado que T de 1, más bien es trabajo, ¿sí? Es W. Nos quedó que así, el trabajo de 1 a 2 es igual a T2 menos T1. ¿Verdad? Eso era lo que... Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos de información? Aquí vamos a llamarle, aquí sería trabajo de 1 a 2. Aquí sería T1. Aquí sería lo que podemos llamar T2. Y esta trayectoria, de acá hasta, de moverse de acá para acá, es el trabajo 1 a 2. Bueno, en este caso lo que nosotros necesitamos es dejar T1, es decir, T1 que es dato, más sumatoria de los trabajos que se efectúan durante, que se mueva de 1 a 2. Esto va a ser entonces igual a T2. Bueno, entonces quiere decir que esto va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad con la que estamos encontrando el coche. Ahora, aquí es donde está vamos a hacer esto. Entonces aquí vamos a descomponer el W. Aquí está. Y entonces este vector que acabo de colocar, de identificar aquí, es igual a W. ¿Sí? Pero, ¿qué sería? Este es igual que este, sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí lo estoy pintando, ¿verdad? Este lo llevo aquí. Este es el ángulo de 20 grados, entonces, voy a poner un poco más pequeñito. Entonces aquí, este es el ángulo de 20 grados, ¿verdad? Por eso no siempre coseno, no siempre seno, sino depende cómo esté la configuración del problema. Entonces, este vector es el que tengo aquí, este es W y este es el ángulo. Entonces, por eso debe ser menos, ¿sí? ¿Por qué?
porque este vector, esta componente del peso, mientras que el coche se mueve hacia arriba, este W seno de teta está apuntando hacia abajo, y por eso es que le estamos dando el signo negativo. Si se acuerdan que cuando el desplazamiento tenía un sentido opuesto a la fuerza, se dijo o quedó establecido que era trabajo negativo. Ya llegó el momento en que estamos aplicando eso. Bien, y entonces esto es igual a W seno, en este caso de 20 grados. ¿Sí? ¿Cuánto se va a mover? Porque esta es fuerza, pero la distancia. Se va a mover 12 metros. ¿Sí? Esta es fuerza y distancia, que es lo que quedó, que el trabajo del trabajo era fuerza y distancia. Muy bien. Entonces allí ya tenemos, menos aquí que me hace falta. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, menos la fuerza. ¿Quién otra está actuando? Esta fuerza que le estamos llamando A, menos FA, este vector que tengo aquí. Voy a quitar que se vea bien. Yo lo borré. Entonces aquí está FA, está haciendo trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo? Negativo, porque también se está oponiendo al movimiento del vehículo. Esa FA es la fuerza de fricción. Muy bien. ¿Y cuánto de distancias lo va a hacer durante que se esté moviendo el vehículo? Bueno, bien. Y aquí va a ser entonces al final, esto es igual 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad 2? La velocidad 2 es igual a 0 porque me están diciendo que se detenga. Detenerse ya es velocidad 2 igual a 0. Entonces, todo esto es debido a fuerzas. Repito otra vez, la de W seno de teta es una componente del peso. Y esta es la fuerza que está aplicando a las llantas, ¿sí? Para que se detenga el vehículo. Bien, entonces, ahora sí, ya tenemos bien interpretada nuestra ecuación, ahora le debemos dar. Entonces, un medio, me dijeron que tiene 1800 kilogramos. 1800 kilogramos. Y me dijeron que tiene 15 metros por segundo la velocidad que lleva cuando empezamos a analizar el evento. Luego, menos, tenemos que 1800 lo debo multiplicar por 9.81 para que sea peso, porque me dijeron que 1000 kilogramos, que no es fuerza, no es peso todavía. Ya, eso ya lo convertí a peso, y ahora sí, seno de 20 grados. Luego, pues la fuerza que es la que me están pidiendo. Entonces, 12 veces FA. La del otro término ya sabíamos que era 0. Tenemos toda la información. Ahora sí estamos en posibilidad de de encontrar que esa fuerza que me están pidiendo resultó de 10.855. Esto es, como es fuerza, es newtons. Que lo podemos también convertir a miles. Lo pueden encontrar como 10.855, pero son kilonewtons. Entonces ahí tenemos ya lo que nos pedían. Va entonces a la fuerza de frenado va a ser esa cantidad, la que tiene que aplicar el conductor para que a los 12 metros se detenga y ya quede con velocidad 0. O sea, así como dice, se detenga. Ahí tenemos entonces un ejemplo de cómo se aplica lo que es el trabajo.
y pues una manera bastante sencilla, siempre y cuando lo hayamos interpretado, se nos va a hacer muy sencillo los cálculos. Bueno, vamos entonces el día de hoy a concluir con este ejercicio y la próxima sesión ya hacemos otros más. Voy a preparar algunos que sean muy ilustrativos para entender Inge, exactamente. Sí, adelante. antes de que me quede con la duda, allí en 1800 por 9.31, Ajá. de Inge llevan 12 metros, ¿no? Sí, y luego, sí, sí, es que aquí esto, sí, cierto, aquí, correcto, aquí me faltó, esto debe ser por 12, lo voy a poner aquí, ahí los 12 metros, que es el producto de estos dos, muy bien, el resultado está bien, pero no lo había yo indicado, perfecto, muy bien, muy a tiempo. Ahora sí, faltaba este 2, lo había omitido aquí. ¿Por qué? Porque nada más me aboqué a transformar y el ángulo, pero ya. Bueno, muchas gracias, está ya corregido, para que quede bien su nota. Bueno, si no hay más comentarios, dudas, vamos a concluir el día de hoy con esto para que, pues ya quedaron encaminados. Les recomiendo lean un poco más en R.C. Hibel, Elvira Johnston y cualquier libro o entren en internet si no les gusta entrar mucho a los libros. Hay muchísimo en internet también, porque a veces el libro no lo tenemos a la mano. Hay algunos libros de Byron Johnston, de R.C. Hibbeler, en PDF, los pueden bajar también, y lo tienen de manera, ahora sí, como un documento electrónico. Y de ahí, pues, pueden leer, y pues a lo mejor es más ameno para ustedes leerlo en medios electrónicos. O bien, también hay muchos, también si quieren ver otra explicación, igual, hay muchos maestros que han subido sus trabajos digamos, didáctico, y eso va ampliando nuestro conocimiento. Bueno, entonces, concluye el día de hoy, nos vamos a ver la siguiente, ¿de acuerdo? Que tengan buenas noches todos. Dale, Inge, igualmente. Bueno, Buenas Nos noches. vemos, Inge. ok, buenas noches a todos. Vamos a tener esta.